Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, esta es una charla de un espacio que tiene la REM dentro del Congreso. El título surgió un poco de preguntas que van llegando, todavía siguen llegando. Creo que es un título a veces muy de bar. Si algunos fungicidas ya no sirven en trigo, incluso la primera pregunta era, ¿ya no sirven? Y era más violento todavía. Creo que a nadie se le ocurriría preguntar si algunos herbicidas ya no sirven en soja. Las malezas, cuando fallamos en el control, las vemos desde la ruta y para las enfermedades por ahí hay que meterse más en el lote y otro tipo de trabajo. Muchas gracias, Ignacio, por aceptar la invitación. Ignacio Regrena es biólogo y doctor en ciencias agrarias. Actualmente se desempeña en el INTA Manfredi. Bueno, y creo que es la persona indicada para nuestra pregunta. Debería aparecer un QR y un celular para después las preguntas. Acá está. Bien. Hola. Bien. Bueno, me voy a parar porque no he sido agraciado con la altura, así que para que los de atrás me puedan ver. Buenos días. Gracias, Carlos, por la presentación. Gracias a Presi también por la invitación. Siempre es un gusto estar acá con la Presi, Juan Cruz, que siempre ahí de la REM compartimos información, debates, preguntas como las que nos trae hoy acá. ¿Qué pasa con los fungicidas en trigo? No sé si está... me estoy olvidando. Ahí estamos. Ahora sí. Presentación. Me voy a correr. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Bien. Bueno, qué pregunta, ¿no? Algunos ya nos sirven hablando de los fungicidas en trigo. Vamos a tratar un poco de navegar un poco en esta pregunta, darle un contexto a esta pregunta en relación a la temática y ver cómo podemos esbozar alguna respuesta a esta no menor pregunta, ¿no? Bien. Básicamente, iniciar cómo vemos los fungicidas. Si simplemente como... hay varias visiones en relación a lo que son los fungicidas o lo que significan los fungicidas. Por supuesto que ya sabemos todos que la visión de como una herramienta más dentro de lo que es el manejo integrado de plagas y en este caso de enfermedades. La otra visión también es la herramienta principal para el manejo de enfermedades. Y otra es los fungicidas como apagaincendios. Realmente, esto es a veces pues así. Hay otra que no puse también, a veces yo digo el paraguas, el por si las dudas también. Muchas veces somos tan preventivos muchas veces que a veces andamos en aplicaciones que a veces no son tan necesarias. ¿Bien? Estas son cómo están planteados, cómo se manejan hoy los fungicidas en el cultivo de trigo. Por supuesto, la más deseable es la primera, ¿no? Como una herramienta más en todo lo que es el manejo de enfermedades. Bien. Yo acá puse resignificando los fungicidas. ¿Qué representa un fungicida? En líneas generales o tácitamente, un fungicida es un tipo específico de pesticida capaz de controlar una enfermedad fúngica, básicamente, ¿no? Pero mirándolo desde un punto de vista, vamos a decirle más evolutivo, mirando las poblaciones de patógenos, de las dinámicas de las poblaciones del patógeno, a mí me gusta más esta definición, que es un agente selectivo, ya estamos hablando de agente selectivo, estamos hablando de evolución, capaz de influenciar el potencial evolutivo de una población o de la estructura genética de las poblaciones fúngicas, obviamente relacionado a otras fuerzas evolutivas, como el flujo de genes, deriva genética, entre otras. Bien.
¿Y qué hacemos cuando aplicamos un fungicida? Sí, la intención es controlar una enfermedad, básicamente, ¿no? Pero lo que estamos haciendo, y a lo largo del tiempo y demás, y cómo nosotros, cuál es la dieta, por decirlo de alguna manera, de fungicidas que le damos al trigo, que aplicamos en el trigo, lo que hacemos es manejar poblaciones. Manejamos poblaciones, manejamos la estructura poblacional de uno u otro patógeno. ¿Bien? Vamos moldeando, somos una fuerza evolutiva, somos la selección artificial de esas poblaciones, utilizando los fungicidas. ¿Bien? Entonces ya estamos viendo los fungicidas desde un punto de vista no solamente de control, sino es una fuerza de selección. Somos una fuerza nosotros, básicamente, no los fungicidas solos, somos una fuerza de selección. ¿Bien? Entonces, en relación a lo que es esa eficiencia de control que nosotros esperamos de los fungicidas, bueno, hay una paleta importante de todo lo que tiene que ver con la eficiencia de control de un fungicida dado. Obviamente la elección del ingrediente activo para la enfermedad objetivo, ¿no? O sea, hay especificidad dentro del grupo de fungicidas. Después también tenemos el criterio y qué modelo de toma de decisión yo voy a tomar, cómo monitoreo y si monitoreo en base a ese criterio de decisión. Eso es súper importante, irse con un número del campo. Muchas de las consultas que a veces tenemos no vienen con un número del lote, de cómo está esa enfermedad en el lote. ¿En qué momento aplico? Si estoy aplicando antes de esa fase epidémica que no quiero en estas enfermedades policíclicas, la fase exponencial, donde la enfermedad ya está en niveles muy altos. Es otra cuestión a tener en cuenta cuando aplicamos un fungicida, que está relacionado, por supuesto, y en la práctica, a los criterios de umbrales que estamos utilizando. Esos criterios de umbrales nos aseguran a nosotros que estamos aplicando el fungicida antes de esa fase exponencial que tienen las enfermedades policíclicas que afectan al trigo. El diagnóstico también es un tema, sobre todo en lo que es manchas. Confundimos en el caso de trigo mancha amarilla con algunas otras manchas. Ya hay otros patógenos que también están afectando al trigo que se parecen se parecen mucho a mancha amarilla. Entonces también tener el diagnóstico, tener un laboratorio cerca es súper importante para no incurrir o en una aplicación innecesaria o seleccionar de mejor manera el ingrediente activo o la mezcla, por supuesto. Bien, la estrategia de monitoreo en consonancia, como les decía, con qué modelo de toma de decisión voy a tomar. La subdosificación de activos, a veces voluntaria, a veces involuntaria, es un tema no menor. La calidad de aplicación, por supuesto, tanto en semilla como foliar, es algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos o buscamos una buena eficiencia de control. Y por supuesto, como otra arista de todo esto, es la generación o esa capacidad que tienen las poblaciones fúngicas de generar resistencia o perder sensibilidad con respecto a los fungicidas. Bien, entonces, ¿qué es la resistencia a fungicidas? Básicamente, y bien al objetivo, es una reducción adquirida y heredable de la sensibilidad de un hongo a un principio activo dado, ¿no? Que tiene la capacidad antifúngica para poder controlar el patógeno. Pero otra vez volvemos con Darwin y otra vez aparece la selección artificial. Es la selección artificial provocada por un agente, en este caso el fungicida, que favorece de manera continua, eso es importante, la dieta de fungicida que recién les comentaba, que favorece de manera continua parte de la población que tiene esa plasticidad genética para generar resistencia, o está más preparado para poder evitar los efectos del fungicida y volverse intolerante o insensible al fungicida, a la gente. Bien, yo a esto le llamo los pasos moleculares que se tiene que dar para que se genere la resistencia al fungicida. Esto es una parte de por qué se da, o los pasos que se tienen que dar para que se genere la resistencia fungicida para para los fungicidas que más utilizamos, que son de sitio específico. Bien, entonces, básicamente el primer paso que se tiene que dar dentro de una población es que aparezcan mutaciones. Las mutaciones no dependen del fungicida. Los fungicidas no son mutagénicos. Eso es una
propiedad inherente de las poblaciones de los organismos de mutar a diferentes tasas, por supuesto, dependiendo del organismo y qué clase de organismo es, pero tienen que aparecer mutaciones. Algunas mutaciones no le benefician absolutamente nada al individuo que la aporta, otras mutaciones, por ejemplo, las que son de importancia agronómica y en relación a la resistencia a fungicidas, le benefician, ¿no? Entonces, la primera, las mutaciones puntuales en el genoma del organismo. Esto produce cambios de aminoácidos, básicamente, genética básica, y termina en un cambio estructural de la proteína, en este caso objetivo de los fungicidas, tanto para estrobilinas, carboxamidas y los triazoles o triazolintionas en lo que es la demetilasa, la proteína de metilasa. ¿Bien? Entonces, básicamente lo que terminamos logrando es que los fungicidas, cuando ocurre esto y ese organismo que porta la frecuencia de esos organismos que portan la mutación de que estamos hablando y que le da esa capacidad de soportar los fungicidas, bueno, obviamente se empiezan a distribuir mayoritariamente la población y tenemos los problemas que a veces ocurren en el campo. ¿Bien? Tenemos en líneas generales dos tipos de resistencia que están relacionados directamente a la naturaleza del ingrediente activo, de la familia de ingredientes activos. Básicamente tenemos la resistencia cualitativa, todo o nada, deja de ser resistente o no resistente, o sensible, perdón, o la resistencia cuantitativa. La resistencia cuantitativa es que se va acumulando en el tiempo y va perdiendo sensibilidad hasta lograr la insensibilidad, básicamente. ¿Bien? Y esto está relacionado a cuáles son los mecanismos involucrados en cada una de estas resistencias. En el caso de la resistencia cualitativa, son pocas mutaciones que se empiezan a aumentar su frecuencia en la población, pero con poquitas mutaciones ya podemos tener un problema muy grande, una resistencia total. La más famosa es la G143A, obviamente en la quinona externa de la mitocondria. Es la más famosa y es la que genera resistencia total no solo a una estrobilurina, sino a todas. ¿Bien? Entonces, y en el caso de la resistencia cuantitativa, generalmente es mucho más compleja y tiene más mutaciones involucradas, en líneas generales. Entonces, las estrobilinas, como les comentaba, están más relacionadas a una resistencia cualitativa, y en el caso de las carboxamidas y los triazoles, están más relacionados a una pérdida paulatina de la sensibilidad. Hay excepciones a esta regla, pero en líneas generales las carboxamidas y triazoles están relacionadas a una resistencia cuantitativa. ¿Bien? El efecto en el campo, básicamente, de estas mutaciones, en el caso de las estrobilinas, es que aumentemos la concentración y no aumenta esa eficiencia. Y en el caso de una resistencia cuantitativa, es que a medida yo puedo ir aumentando la dosis, pero en algún momento, porque voy a beneficiar a esos organismos que están más preparados para soportar el fungicida, que al final de cuentas llega un momento que aumente la concentración y ya estoy en una zona de insensibilidad, ¿no? Puedo mejorar un poco la eficiencia, pero en definitiva, si yo continúo aumentando la concentración, indefectiblemente vamos a llegar a esa curva que ven ahí. ¿Bien? Lo que es importante de esto, de la resistencia a fungicida, es contextualizar. ¿Por qué a mí me parece que es importante contextualizar? Ustedes imagínense que en el campo nosotros tenemos una población no grande, es enorme, de millones y millones y millones y millones de individuos. Estamos hablando de enfermedades policíclicas que lo que hacen su estrategia es aumentar muchísimo su población, generar esporas, una cantidad muy grande de esporas, y en eso hay variabilidad. Cuanto más capacidad tiene un patógeno de generar inóculo, va a favor de la variabilidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros aplicamos un fungicida, nos enfrentamos a toda esa diversidad que hay en el lote, exactamente digo. Y a veces eso no pasa en el laboratorio. En el laboratorio, cuando analizamos, hacemos este tipo de pruebas de resistencia, de sensibilidad y demás, tenemos una sección muy pequeña de una población muy grande. Entonces,
que las dos cosas vayan de la mano, tanto el laboratorio como lo que pasa en el campo, es muy importante. Nosotros podemos encontrar mutaciones. Bueno, ¿qué significa encontrar mutaciones? ¿En cuántos individuos encontré mutaciones? ¿Qué representa de la población esa cantidad de mutaciones o esa cantidad de individuos con mutaciones? Digo, eso hablo de que muchas veces, y en muchos casos, no hay una correlación directa con lo que uno puede llegar a encontrar en el laboratorio, con esa mínima muestra, en relación al campo. En otros casos sí, pero me parece que es importante contextualizar siempre y tener las dos cosas a mano, el laboratorio y el campo. Bien, lo que es importante en estos estudios y monitoreos de la sensibilidad de las poblaciones es conocer la etapa de desarrollo de la resistencia, en qué estado está esa población con respecto a los fungicidas. Hay 3 etapas dentro de lo que es el desarrollo de la resistencia. La emergencia, aparece un individuo con una mutación y empieza a aumentar su frecuencia de a poco. El periodo de selección, aparecemos nosotros con los fungicidas y ayudamos a que esa mutación, ese individuo, perdure y empieza a aumentar su frecuencia dentro de la población. Y después está la etapa de ajuste, que es la que no queremos llegar nunca, que es cuando tenemos que empezar a cambiar los fungicidas porque no están funcionando, básicamente. Entonces, dentro de lo que es, como les comentaba, el monitoreo de esta problemática es unir la eficiencia en el campo. Tenemos diferentes formas de monitorear la eficiencia de los fungicidas en el campo. Obviamente una es controlar, probar productos y otra también es hacer protocolos de eficiencia, de dosis-respuesta, ¿no? Que generalmente son los que menos, si comparamos con las pruebas de productos que hay generalmente en los protocolos y ensayos que se hacen, las dosis respuestas no son las que más abundan, pero es una muy buena forma de monitorear la población en su totalidad. ¿Bien? Y por supuesto, lo que nosotros vamos también encontrando, los especialistas vamos encontrando en lo que pasa en el laboratorio. ¿Bien? Y por supuesto, integrar las dos. Hay algunas mutaciones, como les comenté, que a veces no son gratis, hacen que el organismo también no pueda competir con los que serían los organismos silvestres. Muchas veces cambiar la conformación de una proteína que está en un metabolismo muy importante hace que ese organismo no pueda competir tan bien con otro individuo que tenga esa proteína, lo que se llama silvestre o la que generalmente no mutada, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? Bien, entonces, vamos a algunos ejemplos en lo que respecta a algunos patógenos de mancha amarilla, de trigo, perdón, la mancha amarilla. Ustedes seguramente ya han escuchado qué ha ocurrido con mancha amarilla y con la población con respecto a las estevirulinas. El trabajo de Marcelo Carmona, el 90% de los aislamientos poseían la mutación G143A, que tira abajo todas las estevirulinas, si bien él lo probó con azocitrobina, pero sabemos que no discrimina esta mutación ninguna estevirulina. ¿Bien? Que ya estaríamos en esa etapa de ajuste donde tenemos que empezar a cambiar un poco qué ingredientes activos vamos a aplicar. En el caso de los triazoles, el ciproconazol, el tebuconazol, se han bajado la eficiencia, pero también tenemos otras activos que también pueden ayudarnos y cambiar y ayudarnos al control, desde el lado de los triazoles, por supuesto. Y en lo que respecta a carboxamidas, para mancha amarilla, en líneas generales andan todas muy bien para el control de esta enfermedad. ¿Bien? Acá algunos datos. Esto es un análisis integrado de muchísimos datos de eficiencia de control. Lo que van a ver acá es eficiencia de control de mancha amarilla a través de los años para triazoles y estevirulinas. Yo sé que acá no todos los triazoles y estevirulinas son iguales, por supuesto, esto lo integré, pero para que tengan un pantallazo total de la población que estamos enfrentando y con todos los fungicidas. Fíjense que igualmente, con toda la variabilidad que tenemos, porque además hay variabilidad de regiones acá, pero fíjense que hay una tendencia a que están bajando la eficiencia de los fungicidas, en el caso de triazoles y estevirulinas, está bajando la eficiencia. Bien, hasta el 2021, sabemos que 2022 no fueron buenos años para probar fungicidas, acá los muchachos de la empresa claramente por la seca que hubo, pero bueno,
Y en este caso, para lo que son mezclas que tenían carboxamida, fíjense que en líneas generales se mantienen por encima del 80%, varía entre el 80 y 90. O sea, se ve el efecto de lo que es la carboxamida cuando incluimos en la mezcla, cómo mejora la performance. ¿Bien? En el caso de Roya de la Hoja, seguramente también saben ustedes que ya ha sido probado que en líneas generales los triazoles han disminuido un poco la sensibilidad, también dependiendo un poco de la raza. Yo ahí tengo una salvedad que hacer en el caso de triazoles, porque muchas veces uno, cuando por supuesto analiza, y un poco lo charlamos con vos, Carlos, ponemos un tebuconazol solo, por ejemplo, o un triazol solo, conceptualmente aplicar un ingrediente activo solo como un triazol para una roya de la hoja, si suponemos que anda muy bien el triazol. Para una enfermedad como roya de la hoja, que es una enfermedad policíclica, que hace mucho inóculo y tiene reinfecciones, aplicar un triazol solo, sea cual sea, no importa, yo dije tebuconazol porque es uno de los ejemplos. Recuerden que los triazoles inhiben la producción de ergosterol, ¿no? Tan importante para la estructura de los hongos. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos reinfecciones y cae una espora? ¿El triazol lo va a proteger? No. O sea, una reinfección, el triazol no va a poder hacer nada. Porque la espora que llega, ya llega con ergosterol. No necesita generar ergosterol para poder infectar la planta. Entonces, si yo aplico un triazol solo, básicamente lo que me va a pasar es que estoy perdiendo pero por naturaleza solamente del ingrediente activo que estoy poniendo, que estoy aplicando, va a ser que yo ya pierda una eficiencia importante, porque no estoy controlando las reinfecciones, que son muy particulares de este tipo de enfermedades. Entonces, más allá de cuál es la performance del ingrediente activo en sí, ponerlo solo, aplicarlo solo, o aplicar la familia de triazoles solos para una enfermedad como roya, ya vamos errándole desde el vamos, por decirlo de alguna manera. Después podemos analizar si andan mejor, si andan peor. Pero bueno, eso es a tener en cuenta, ¿no? Porque si nosotros aplicamos solo, y sí, no vamos a tener buena... Bueno, lo estuvimos charlando y vos mostraste muy buenos datos, que en parte seguramente sea la pérdida de sensibilidad, que está súper reportada, pero también la importancia de utilizar mezclas con diferentes modos de acción. Bien, entonces, en el caso de las estevirulinas, para lo que es roya de la hoja andan muy bien, tienen una cierta particularidad las estevirulinas y la roya de la hoja. En el caso de roya de la hoja, sabemos que si bien se han encontrado mutaciones relacionadas, su ciclo de vida complejo y además también una cuestión, no voy a ahondar mucho en lo que es la parte molecular y demás, pero sabemos que tienen ciertos intrones que pueden evitar que se termine generando una mutación o que perdure una mutación hacia lo que es las estevirulinas. Entonces, en el caso de las estevirulinas estamos en una muy buena situación, no así en triazoles que han bajado, y está probado, que han bajado su eficiencia. En el caso de carboxamidas, doy unos ejemplos, pero en líneas generales también aportan desde ese lado y aportan con muy buena eficiencia. ¿Bien? Algunos ejemplos, acá yo puse tebuconazol más azocitrobin, lo comparamos con el ciproconazol y el azocitrobin también. Vemos que hay una diferencia, un poquito de respuesta, básicamente en lo que es el triazol, un poquito el ciproconazol por encima del tebuconazol. También agregué otro triazol, otra solintiona, que es el protoconazol, con una trifloxistrobina, que ya estamos llegando a casi a los 80% de eficiencia de control. Y para que vean también, el agregado de un multisitio como el Mancozeb también aumenta mejorando a la mezcla de tebuconazol y azocitrobina. Para que vean que el agregado de un multisitio está aportando a aumentar la eficiencia de control para roya de la hoja, más otras bondades que en un ratito vamos también a hablar con respecto a los multisitios. Bien, ¿por acá venimos bien? Están tranquilos. Bien. Bueno, en el caso de roya amarilla, estriada, bueno, es la que más buenas noticias nos da. En realidad,
con respecto al control de fungicidas. Sabemos que es muy destructiva y que es una de las enfermedades más importantes del trigo o más limitantes del trigo, pero en líneas generales estamos en una buena situación. Hay que proteger esta situación, que siga perdurando, ¿no? Entonces acá también lo que hice fue juntar un análisis integrado de un montón de ensayos, de años y demás. Con respecto a la izquierda tienen mezclas de trazoliles tuberulinas y a la derecha mezclas con carboxamida. Fíjense que en líneas generales tenemos buenos controles, buenas eficiencias de control con las mezclas que están registradas para esta enfermedad. ¿Bien? Perfecto. Ahora, ¿cómo venimos de tiempo, Carlos? Ah, te agarré. Bien. No, básicamente ahora también, bueno, ¿qué aumenta, de qué depende el riesgo de la resistencia a fungicidas? Básicamente de tres cosas. La química, la estructura química del fungicida. Después, la biología del patógeno objetivo. Hay varias cosas, varias características que hacen a un patógeno o a una población de patógenos más fácil o más, vamos a decirle, más probable que generen resistencia o con más facilidad. Y después tenemos lo que es el manejo agronómico. De estas tres cosas depende del riesgo de resistencia. ¿Bien? En el caso de los patógenos, bueno, número de generaciones. Si hablan, por ejemplo, de rollas o todas estas enfermedades policíclicas, muchos números de generaciones, en algunos casos número de hospedantes, como es mancha amarilla, la variabilidad genética que tenga la población en su genoma, bueno, varias características que hacen más riesgoso a un patógeno. En el caso de trigo, la mancha amarilla es uno de los patógenos más riesgosos, ya lo pudimos ver también, que da cuenta de esa característica. Y en el caso de rollas, están entre un medio y un leve riesgo de resistencia. ¿Bien? Pero yo me quiero concentrar acá, en el riesgo agronómico. Es lo que más podemos manejar nosotros como productores, como lo que vemos en el campo, los que estamos en el campo. Eso es lo que nosotros podemos actuar de forma más significativa. Y que básicamente el riesgo agronómico es todo lo que yo pueda hacer para bajar los niveles de enfermedad. Básicamente, es eso. Tenemos que bajar los niveles de enfermedad. Y no solamente con fungicidas, sino con todas las otras herramientas que tenemos disponibles para mitigar las enfermedades en el trigo. ¿Bien? Entonces, vamos a analizar un poquito los datos que venimos observando. Y para esto quiero usar esta fórmula matemática que desarrolló Van den Bosch en el 2014, que es la ecuación donde se desprenden todas las estrategias antirresistencia a fungicidas. Y esta ecuación lo que da cuenta es el coeficiente de selección o la presión, es un índice que da cuenta de la presión de selección que puede aumentar o bajar una estrategia o un manejo de ingrediente activo dado, ¿no? Entonces, a mí me gusta usar esta ecuación para ver y explicar cómo son las características o los resultados o la dinámica que están teniendo las poblaciones de los patógenos frente a fungicidas. Entonces, esta ecuación se compone básicamente de S, que es el coeficiente de selección, R, que es la tasa de crecimiento o fitness de individuos para resistentes y sensibles. Que el fitness es básicamente todo lo que un organismo tiene que hacer para sobrevivir, alimentarse y reproducirse. ¿Bien? Y T, que es el tiempo de exposición de las poblaciones a los fungicidas. Entonces, acá viene el término escoba nueva barre bien. ¿Y por qué digo esto? Ya vimos que, por ejemplo, algunos fungicidas, y en el caso de todos los fungicidas en líneas generales, el tiempo de exposición que tiene uno u otro ingrediente activo dentro de la población
es importante. No es casualidad, acá tienen un gráfico, que es el número de registros por ingrediente activo y el año de registro. Fíjense que los que en trigo han perdido un poco de sensibilidad o resistencia total, bueno, ya tienen un tiempo importante y una cantidad de registros. Puede haber algún error o diferencia en los años, pero fíjense que en el caso de azocitrobina, tebuconazol, el cipro, por ejemplo, el epoxi, ya tienen muchos años y también se han diversificado, o no, la palabra no es diversificado, pero se han expandido dentro de la producción. Entonces eso tiene que ver con el tiempo transcurrido desde su implementación dentro de los lotes, pero además también el número de aplicaciones por campaña, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que mayor tiempo de exposición, mayor riesgo de generación de resistencia. ¿Bien? Y un poco esto explica lo que venimos viendo en los resultados. Bien, ¿y qué pasa con el manejo de ingredientes activos? Y específicamente lo que es las estrategias antirresistencia. ¿Qué pasa yo cuando aumento la dosis de un fungicida relacionado a esta ecuación? Bueno, en líneas generales lo que hago yo cuando aumento la dosis es ir en contra del fitness de los organismos sensibles, pero aumento el fitness o mejoro la situación de los organismos resistentes. Entonces lo que voy a terminar haciendo es que este número aumente. ¿Bien? Básicamente es matemática básica. Cuando, por ejemplo, aumento el número de aplicaciones, básicamente lo que hago es aumentar el tiempo de exposición. Cuando divido la dosis, aumento el tiempo de exposición, son 2 aplicaciones, y favorezco el fitness de los individuos resistentes dentro de la población. Entonces, lo que hago también cuando sumo modos de acción diferentes en la mezcla es reducir el fitness tanto de los individuos resistentes y los sensibles, y mejorando obviamente o en realidad disminuyendo este índice. ¿Bien? Entonces, y otra estrategia también es reemplazar aplicaciones con un modo de acción distinto, lo cual surte el mismo efecto en lo que es el índice bajando la probabilidad de resistencia a fungicidas. ¿Bien? Entonces, yendo directamente a lo que uno puede hacer para mitigar esta problemática, o por lo menos ocuparse de esta problemática, es básicamente lo que les comentaba recién, es reducir el riesgo agronómico, el nivel de enfermedades que tenemos dentro de la región triguera, con la implementación de estrategias de manejo integrado, como por ejemplo uso de variedad resistente. Se publican todos los años y se actualizan todos los años los perfiles sanitarios, rotación de lotes, el uso de semilla libre de patógenos, o por lo menos con un análisis sanitario importante para ver si tengo que aplicar o no un curasemilla, prácticas culturales, bueno, todo lo que tiene que ver con el manejo integrado. ¿Bien? Y no menor, la nutrición. Hoy estamos viendo interacciones entre los fungicidas y los niveles en nutrición. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Una planta nutrida, balanceadamente nutrida, responde mejor a que si está por debajo de los niveles que debería tener o por encima. Entonces la visión de acá de sistema es súper importante en el contexto del manejo de enfermedades y en el contexto del cultivo en líneas generales. ¿Bien? Esto es lo que estamos tratando de implementar, un programa de monitoreo de resistencia a fungicidas, hacerlo todos los años, eso realmente es importante. Estamos tratando de implementarlo desde la CEFA, que es la organización de todos los que trabajamos alrededor de este tema, la FRAC Argentina, que hace ya un tiempo está empezando a trabajar, que están las empresas incluidas ahí. La implementación, obviamente, de las estrategias antirresistencia es súper importante, ya que, bueno, podemos, más que nada para mantener y para no empeorar la situación que tenemos con respecto a los fungicidas y las poblaciones de los patógenos. Aplicar un fungicida solo si es necesario y en el momento óptimo, ya esto lo abordé. Formulados con mezclas de activos de diferentes sitios y modo de acción y alternancia entre los mismos. Y compuestos alternativos, hoy todo lo biofungicidas, bioestimulantes, activadores de la defensa, fosfito. Bueno, tenemos alternativas como para
reducir el número de aplicaciones de fungicida. Y obviamente respetar dosis de marbete. A veces no parece que no lo deberíamos, o sea, es algo obvio, pero bueno, vale la pena recalcarlo. Y por supuesto la inclusión de nuevos activos, ¿no? Los multisitios y nuevos ingredientes activos de triazoles, carboxamidas y estobirulinas. En este sentido, por suerte tenemos, y en los últimos años se han registrado más y cada vez más nuevos activos. En el caso de los multisitios, el Folpet hoy a nivel mundial está reemplazando el clorothalonil en los lugares en los países donde fue discontinuado. El Mancozeb ya hace un tiempo se ha incluido dentro de lo que es el control de enfermedades en trigo, y el clorothalonil que se está implementando, bueno, está entrando en lo que es todo lo que es los cereales. En otros países ya hace rato que se utiliza, en Argentina está, entiendo que se está implementando. Los multisitios básicamente lo que es una de las mejores estrategias para mitigar lo que es la resistencia fungicida, porque es menos probable que los patógenos puedan desarrollar resistencia a estos activos. Después, en el caso de los triazoles, el mefentrifluconazol, y bueno, yo sigo insistiendo con el proteoconazol porque cambia un poco la dinámica de los triazoles, en el sentido de que no compite con el sustrato de la proteína, entonces eso le da una cierta bondad, por eso siempre me gusta recalcarlo, ¿no? Y también como para tener opciones dentro de todos los triazoles que tenemos. En el caso de las carboxamidas, es una familia que se sigue expandiendo y siguen llegando más carboxamidas, lo cual nos permite a nosotros tener más alternativas a la hora de elegir. Un sitio de acción diferente, que es un inhibidor de la quinona externa, el fenpicoxamid, también está por implementarse, o no sé si ya se implementó, pero bueno, tenemos alternativas como para ir rotando. ¿Bien? Entonces, volviendo a la pregunta del principio, y ya vamos cerrando, Carlos, los fungicidas activos algunos ya no sirven. En líneas generales, para dar una respuesta tengo que hacer una pregunta. El tema acá es, ¿para qué? ¿Para qué fungicida? ¿Para qué patógeno? ¿Cómo? ¿Cuándo? Es importante no englobar, no demonizar, no generalizar, básicamente, lo que respecta a los fungicidas, porque para lo que no sirven, para lo que no sirven pueden servir para otra cosa. Lo hemos visto, que en algunos casos las estobirulinas no funcionan o están han perdido su nivel de control, pero para las rollas sí funcionan y para mancha amarilla no. Entonces, realmente decir que no funcionan es muy aventurado, entonces realmente decir, depende para qué, cuál es mi objetivo, a qué quiero controlar. Entonces, a esa pregunta, esa pregunta. Y como para ir despidiéndome y agradeciéndoles por la atención, me voy con una frase que dice, que es de Smith, que podemos optar por gestionar los procesos evolutivos o no, pero el cambio evolutivo se va a dar igual. Esto hace referencia a que las mutaciones, la evolución de los organismos, en este caso los fungicidas, se va a seguir dando. El tema es que nosotros no actuemos como una fuerza de selección artificial para que esto desarrollen la resistencia a fungicidas, sino todo lo contrario, que hagamos las cosas para que los fungicidas perduren, para que sean una buena herramienta, para que sean una eficiente herramienta, como parte de un manejo integrado, no solamente del cultivo, sino también de plagas. Así que bueno, creo que irme con esta visión de sistema me parece súper importante, de que todo tiene que ver con todo. Las enfermedades ocurren en un contexto, no están aisladas de todo lo que le pueda ocurrir a ese cultivo y todas las aristas que yo tengo que manejar. Entonces, poner en valor que todo está conectado, todo lo que yo haga de manejo de cultivo también tiene que ver con las enfermedades. Y bueno, el espíritu del Congreso también, que bueno, nada, todo está conectado y así lo debemos encarar. Por mi parte nada más, muchísimas gracias, muchas gracias por venir, por
por prestar atención, o no sé si durmieron. Pero bueno, muchas gracias, Carlos, y a la organización. Nacho, bueno, muchísimas gracias, muy claro. Nos quedan 3 minutos para preguntas. Hay una que es la más frecuente. Si por ahí tenés medido o podés dar datos de esa pérdida de eficiencia de los triazoles, ponerle algún número, digamos. Bueno, sí, en líneas generales, es un poco lo que les comentaba con respecto a los triazoles. Aplicándolo solo, en el contexto que yo les comentaba, no usándolo en mezcla, no logramos una eficiencia de más de un 30%, aplicándolo solo, lo cual está súper contraindicado, ¿no? Siempre apoyado con otra familia de activos siempre va a ser mejor, pero en líneas generales con un solo modo de acción, en este caso triazoles, no superamos 30 a 40% de una aplicación. Perfecto, Nacho. Bueno, otra pregunta. Dice, se habla de alternancia de modo de acción, pero en general se usan 2 modos distintos y 3 mecanismos de acción distintos. ¿Cómo mejorar ese punto? Sí, bueno, ahí una opción es empezar a incluir los multisitios, empezar a experimentar qué pasa con los multisitios, que mejoran muchísimo las mezclas, no solamente en trigo, también en cebada, es notorio. Empezar ahí. Dentro también de las familias hay variabilidad, estamos hablando de triazoles, pero también tenemos una trazolintiona que también puede cambiar un poquito la bioquímica de esa inhibición de las proteínas. Y bueno, por supuesto, considerar cada patógeno y ver qué ajustes tenemos que hacer, ¿no? Por supuesto, si hablamos, no sé, de mancha amarilla, las estubrinas ya están quedando fuera. Tenemos las carboxamidas que vienen a ocupar por ahí esa cuestión preventiva que tienen las estubrinas por su naturaleza, ¿no? Entonces, en el caso de mancha amarilla es más fácil por ahí verlo, del reemplazo de un sitio de acción diferente, que es el caso, porque sí, los modos de acción entre las estubrinas y las carboxamidas es el mismo, están afectando la fosforilación oxidativa, la respiración, pero también en el caso de carboxamidas afectan otro metabolismo también, ¿no? Por la proteína que están afectando, básicamente la deshidrogenasa. No son exactamente igual el impacto que tienen, pero sí estamos hablando, como bien decía la pregunta, de un mismo modo de acción, ¿no? Modo de acción, recordemos, es el metabolismo que se está inhibiendo, está siendo inhibido por el fungicida, ¿bien? El sitio de acción es directamente la proteína que está inhibiendo, que ahí sí son diferentes. Bueno, muchas gracias. Hay muchas más preguntas. Seguramente Nacho las va a poder responder en forma personal afuera. Agradecerles a todos, agradecerle a Ignacio. Me queda como desde la REM, cuando mostraste las etapas de desarrollo de la resistencia, de si son emergencias, selección o ya estamos en la etapa de ajuste. Bien. Creo que es un desafío que tenemos de cómo está el mapa de resistencia de malezas, mostrar para cada cultivo, para cada enfermedad y para cada grupo químico en qué etapa nos encontramos y de esa forma mejorar la estrategia de campo que hiciste mucho hincapié. Así que muchas gracias.